quieres incluir a la Betty? ¿Hacemos un trío? Esta noche voy a cumplir tus deseos. No es fácil darse cuenta de que se es víctima de un manipulador. Sobre todo cuando esos pequeños actos perversos que pretenden despojarte de tu autoestima son provocados por las personas a quienes amas. Pero si no te das cuenta a tiempo de ese peligro, pueden conducirte a la autodestrucción. A ver, analicemos sus palabras. Dice que estuvo al borde del suicidio porque todo el mundo se puso de acuerdo para volverla loca. ¿No le parece una sospecha desaforada? ¿Sabe lo egocéntrico que suena un testimonio así? Doctor, si alguien sabe de ego soy yo. Estoy casada con un actor, así que créame que lo mío no es delirio. Entiéndame y reflexione su frase. El subtexto es que se considera tan importante para que todo el mundo ponga de lado su vida y se concentre en sacarla de quicio. Ok, suena como si me sintiera el centro del universo y además me hiciera la víctima. Pero es la verdad. Usted sabe todo lo que ha pasado en los últimos meses. Sí, me queda claro que tocó fondo. Lo que busco entender es si no está enredándose en una espiral de pensamientos negativos que le provoquen ideas equivocadas. Cuando vine la primera vez, le platiqué de Lucio, mi marido, que se consideraba un actor muy serio. Y era porque solamente estaba esperando su gran oportunidad en el cine de autor. Así que él solo decidió hacer teatro, porque era su pasión. Sí, me pareció un caso curioso cuando me platicó que no le interesaba aparecer en pantalla como un galán, ni ser una estrella. Y que por apoyarle en su postura idealista y bohemia, usted se convirtió en el sostén principal de la casa. Es un gran monstruo del escenario, pero es un hombre tan difícil por su humor tan cruel. Sabe cómo endulzar su veneno con sus palabras. Ayer que estuve a punto de cortarme las venas, me di cuenta del verdadero motivo de mi estado mental. Y por eso vine. Eso suena un gran avance. Qué interesante. Cuénteme. La primera vez que vine con usted, que me dio las pastillas para la ansiedad, Lucio y yo tuvimos una comida con unos amigos. Feliz aniversario, conejita. Y que vengan muchos más. Sí, saluda a todos, que vengan muchos. Salud, amorcito. Y bueno, ahora sí vamos a probar la deliciosa comida que preparó mi marido. Nah. A mí se me hace que lo compraste todo en plataforma, galán. Fíjate que sí se me da muy bien la cocina, Bogánster. Usted, ¿cómo que así? No me digas a vos, gangster. Bueno, pues no me digas, galán. ¿Qué te pasa? Ya, no empiezan a llevarse, si no al rato no aguantan. Oye, me sorprendes, está riquísimo, Lucio. No es para tanto, ¿no? Mi amor, acepta los cumplidos, te los mereces. Gracias. Mira, a veces pienso que eres mejor cocinero que actor. Si pusiéramos un restaurante con tus recetas y lo atendieras tú con ese carisma y guapura que tienes, seríamos un éxito. ¿A poco no, amigos? Si tú lo dices. Pero fíjense que en realidad lo de la cocina lo hago por necesidad. Es que sucede que aquí mi conejita, pues, nomás no tiene mucho sazón. Creí que te gustaba mi comida. Lo que yo siempre dije fue que tu comida me sorprende. O sea, que me sorprende tu capacidad para quitarle todo el sabor a todos los platos. Mi amor. Oye, estoy bromeando. Ey,
Ya, Estoy bromeando, tranquilo. ya, cochino, tenemos visitas, por ¿Qué? favor. ¿La quieres incluir a la Betty? ¿Hacemos un trío? No te preocupes por el Néstor, que él mira feliz de la vida. Ay, ¿les tomo fotos y les aplaudo o qué? Ustedes siempre están pensando en eso ya. Perdóname, pero todos los hombres siempre estamos pensando solamente en eso. Yo no entiendo la fantasía de jugar con otras mujeres cuando no pueden con una. ¡Ay, Mili, te balconearon! Se me hace que dejaste de ser un experto en derecho y nomás te andas jugando chueco a la Betty. Pues podría ser por falta de inspiración, ¿no crees? A ver, bueno, ya párenla, ¿sí? No le digas así al Néstor. No es que tiene un problema, que no la puede parar. Ya, no hay que tomarnos las cosas tan a pecho, por Mi favor. vida, no seas tan aburrida. Betty se las puede tomar a pecho todo lo que quiera. Lucio, ya, por favor. Déjalos este par, mira, yo sé de uno que no va a cenar esta noche, ni toda la semana, y va a dormir con el perro. Bueno, Betty, ¿me acompañas a la cocina? Sí. Ya ves, cabrón. Por tu culpa me veré como Ferry llegando a la casa. No, Mili, por tu culpa, por dejado. Si ya sabes cómo es mi Betty, cabrón. Todas las mujeres son iguales. Son inestables emocional y mentalmente y necesitan que el hombre sea macho alfa, un gorila lomo plateado que las someta, que las domine. Entonces, tengo que empezar a hablar así como tú. ¿Cómo empiezo a hacer eso, mano? No sé. Te doy Me quedó tan bueno que me quedé con ganas de servirme un poquito más. Oye, flaca, ¿tú crees que me ofendo de todo y me tomo las cosas muy en serio? Pues... a veces exageras. Bueno, además de que sé que tengo ese defecto y estoy tomando medicación y terapia, yo sigo pensando que Lucio sí se pasa con sus bromas. Ah, no. Que es pesadito, sí es pesadito. Pero yo como buena abogada voy a ser justa y todo comenzó por ti. Pues ahora yo tengo la culpa. A veces creo que eres mejor cocinero que actor. ¿Viste la cara que puso? Le viste donde más le dolía. No me di cuenta de mi comentario. Pues... no, no te claves. Mira, vamos a pasarla bien, ¿sí? Tenemos unas copas encima, entonces... ¿sí? Sí, tienes razón. Vamos. Vamos. Y ahorita me ayudas, ¿eh, flaca? ¿A qué va? He sentado con Sancho para echar una cubita. Mi amor, ¿estás bien? ¿Te quemaste? Sí, estoy bien. Creo que fue más el susto que la quemada, pero estoy bien. Ay, los acababa de comprar. Ya deja ahí, ve y cámbiate. Bueno, eso sí, si se echan a perder mejor. Es que están horribles tus pantalones. ¿Qué? ¿Qué amargados? ¿Qué me ven con esa cara? Era nuestro aniversario y se burló de mí toda la tarde. No lo defiendo, pero por lo que me cuenta, la mordacidad, el sentido del humor de su marido no se limitó únicamente a usted. También sus invitados se vieron afectados. Pero es que sus chistes hacia mí yo los sentía como si fueran una traición. Estoy pensando en voz alta y quizás me equivoque, pero supongo que cuando lo conoció, esa fue una de las características que llamó su atención hacia él, ¿no es así? Mire, doctor, estoy consciente de que los adultos podemos lidiar con ese tipo de bromas. Pero en ese momento lo único que me importaba era mi hija. El que no siguiera sus pasos. Que no se fuera a convertir en alguien como él. No estoy nada contenta. Una cosa es que bromees y otra cosa es que me humilles. Mi vida, el problema es que pareciera que a ti todo te humilla. ¿No hablaste con tu terapeuta para ver si te puede ajustar la medicación? Me parece que no te está funcionando, mi vida. No me cambies el tema. En pocas palabras le dijiste a mis amigos que soy una pésima cocinera y que tengo un muy mal gusto para vestirme. Ajá. Eso dije. Justo después de que tú dijeras que soy mejor cocinero que actor. Pero claro, me imagino que eso no te parece agresivo, ¿no? Rita,
El problema que tú tienes es la inseguridad. Yo soy la persona más segura que hay. No, no eres la persona más segura que hay. Tienes carácter y don de mando, cosa que es increíble para tu trabajo. Pero ante cualquier crítica, te quiebras. ¿Eso no es cierto? A ver, mi amor, dime una cosa. ¿A ti te gusta cómo te vistes? Sí. Sí, yo creo que tengo estilo. Ok. Sí. ¿Te gusta tu estilo? ¿Qué te importa lo que yo opine? Pues es que eres mi esposo y debes de apoyarme. Sí. Y te apoyo, mi amor. Pero eso no significa que yo tenga que opinar igual que tú. Es que no se trata de eso. Soy plata. Tus palabras me hirieron. Rita, a ti todo te hiere. Vivimos en un mundo de haters y ¿qué? ¿Los vas a dejar ganar? ¿Permitiendo que te sometan con su odio? ¿En serio van a estar así toda la noche? Mañana tengo un examen súper difícil y ustedes no me dejan dormir. Perdón, mi amor. Y luego dicen que porque saco malas calificaciones. No. No nos vas a echar la culpa a nosotros por ser bien burra. Por eso sacas malas calificaciones, por burra. Pues sí, saqué a la familia de mi mamá. Ni cómo ayudarme. ¿Por qué dices eso? Mi amor, ¿quieres que te cuente un cuento, princesa? Un cuento. ¿Un cuentito? Papá, tengo 11. ¿Y quieres que me quede dormida? Ensaya tu nueva obra en mi cuarto. Yancy, no seas grosero. Déjala. Estuvo bueno el chiste. Tan bueno que te ganaste un ticket de ida a tu cuarto. A dormir. Buenas noches. Buenas noches. Ay, mi amor. Sí sabes que los borrachos y los niños siempre dicen la verdad, ¿no? Bueno. Ya aguantas un niño. Y ahora te va a tocar aguantar un borracho. Aniversario, conejita. Hola. Pues están perfectas para la activación. Solo no se les olvide mañana llevar medias nude para que no se les vea ninguna imperfección. ¿Ok? Sí, señora. Gracias. Buenos días. Hola, mi amor. Hola, mi vida. Qué milagro. Oye, ¿qué crees? Me caes como caído del cielo. Hoy a las 4 de la tarde tengo una audición perfecta para ti. Es de un papá de edad madura, pero que se vea moderno. No. No, ya sabes que no hago esos papeles de chavorruco alivianado con tintes de mamón accesible. Ay, pero es que te quedaría perfecto. ¿Sabes a quién le quedaría perfecto? Alguno de tus modelitos canosos. Eso sí, checa, por favor, que en el comercial no tenga mucho texto, que memorizar, que caminar y hablar. No critiques a mi gente. Que ellos son los que nos dan de comer. Wow, Rita. Ellos son los que nos dan de comer. Y después te preguntas por qué tu comida me sabe tan amarga. Perdón. Se me salió. Se te salió. Si yo actuaría igual que tú, ahora mismo estaría llorando, Rita. Es que siento que estás desaprovechando muchas oportunidades. Donde además de ganar buen dinero, pueden ver lo talentoso que eres. ¿Quién va a ver lo talentoso que soy? Un grupo de directores de comerciales que lo único que sabe hacer es empujar ofertas y no tiene ni la menor idea de lo que es llegar al público, tocar, conmover. Por favor. ¿Se puede? Hola, corazones. Ay, Lucio, ¿pero qué haces para siempre verte tan guapo y tan brillante? ¿Ves? Pau es el target de la gente que tu imagen les atrae. Serías un éxito en la pantalla. ¿Sabes por qué me veo tan bien, Pau? Me veo bien porque me siento bien. Y me siento bien porque hago lo que me apasiona. Y no me dejo envolver por una sociedad de la inmediatez que lo único que sabe hacer es empujar productos.
Me olvidaba, mi amor. Lo dejaste en la casa, te lo vine a traer. Muchas gracias, ya no sabía dónde más buscarlo. Hasta me desquité con mi asistente. Te veo en la noche, mi vida. El maltrato psicológico no es tan sencillo de demostrar, porque las personalidades retorcidas saben muy bien cómo ser encantadoras y cubrir sus verdaderas intenciones. Ay, y tu esposo, además de atento y detallista, es un bombón. Y lo más lindo es que solo tiene ojos para ti. ¡Felicidades, suertuda! Gracias. ¿Y ahora qué campaña tienes para esta linda carita y este cuerpecito? Como sabe, Pau es mi modelo más solicitada. La estrella. La cámara la ama y los hombres y las mujeres también. Cuando me dijo que quería ser más que una cara bonita, que tenía planes para ser actriz, por supuesto que la apoyé. Porque sabía que eso nos iba a llevar lejos profesionalmente. Pero nunca me imaginé lo que traía en mente. Me encanta la idea. Te voy a inscribir en la escuela de una amiga para que aprendas a actuar. Pues es que más bien yo quiero algo como más serio, como de método. Yo quiero ser una gran actriz, pero una actriz como de teatro. Y nada me gustaría más que, pues, tu esposo Lucio me diera clases. ¿Crees que se lo podrás pedir por mí, please? ¿O le vas a romper su sueño a tu modelo favorito? Está bien. Voy a hablar con él. ¡Ay, gracias! No me molestaba la idea de que quisiera ser actriz. Pero que tuviera el descaro de pedirme que mi marido fuera su maestro me hizo sentir confundida, incómoda. ¿Insegura? ¿Le han dicho que su método es muy agresivo, doctor? Sí, pero también es muy efectivo. Así es la terapia de confrontación. Cuando usé la palabra insegura, que fue con la que su marido le describió, hubo un cambio de actitud inmediato. Apareció en usted el resentimiento y el odio. Creí que ya lo habíamos superado, Rita. Porque estoy muy enojada conmigo misma. Porque fui muy débil. Porque me dejé manipular. Y porque hice muchas cosas de las cuales me arrepiento. Rita. Hola, amor. Oh, Rita. Mi vida, te ves espectacular. No solo me veo espectacular, sino que te voy a hacer cosas espectaculares. Mi amor, pero hoy... ¿Bien? Mira, Angie está con mi mamá, así que podemos hacer todo lo que nosotros queramos. Esta noche voy a cumplir tus deseos. Mi amor, estuviste maravillosa. O sea, increíble, conejita, como nunca. Eso y más te mereces. Por talentoso, Ujú. porque solo tienes ojos para mí. Me dejaste tan relax que puedes pedir lo que quieras. En serio, tus deseos son órdenes, conejita. Your wish is my command. ¿En serio? ¿Mm? ¿Lo que yo quiera? Arre. Necesito que le des clases de actuación a Pau, mi modelo. ¿Qué dijiste, Rita? Que Pau tiene muchas ganas. No, Rita, te escuché. ¿Es en serio? ¿De verdad armaste una noche como esta solamente para que cumpla el caprichito a la tarada de tu modelo que cree que es exactamente lo mismo? Modelar calcetines que interpretar a She-Hulk. Mira, es que Pau tiene muchas ganas de ser actriz y te admiro muchísimo y me pidió
pues de favor que si puede ser tu alumna. Pero por favor, te lo pido por favor, ¿sí? Ella es mi carta fuerte y tú eres su ídolo. Además, yo te pagaría muy bien. Entiéndeme, que si ella se va de la agencia, puedo perder mucho y no la puedo dejar ir ahorita. Todo depende de ti. Encima me estás chantajeando. No te estoy chantajeando, te estoy pidiendo que me apoyes. Eres un gran actor y un excelente maestro. ¿Qué tiene de malo que le des clases particulares? No, Rita, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo si tú supieras exactamente por qué dejé de dar clases particulares. Pero resulta que eres mi esposa y lo sabe perfectamente. No, Rita, no, claro que no. Lucio, por favor, Lucio, Rita. Un perverso narcisista experimenta un agudo sentimiento de envidia hacia su pareja, si es que ella está logrando el éxito que él no ha conseguido, y busca destruirla. Ay, mi amor, ya. Me vas a hacer escupir el desayuno. No me gusta esa excusa para vomitarlo, porque está muy desabrido. Si no te gusta, me lo llevo. Aguas. Alguien amaneció muy de malas. Cuidado. No, papá, no digas eso. Así amanece siempre. Eso no es gracioso, Angie. Perdón, ma, pero mira cómo me estás hablando. Hoy andas muy neuras. Mejor corre antes de que te quiera aventar el desayuno. Peor, te obliga a comerlo. Anda. Princesita, te llevo a la escuela al rato, ¿sí, mi amor? Sí, pa. No me puedes hacer esto, Lucio. No te puedes poner de su lado cuando claramente me está atacando. Soy tu esposa y me tienes que defender. ¿No te das cuenta que la estás malcriando? Yo la estoy malcriando. ¿Tú no te das cuenta de que es una niña y que percibe absolutamente todo lo que te pasa? Sí, pero Angie no sabe la razón por la que estoy enojada. Y tú sí. Claro, perdón. Cierto que es todo mi culpa. Claro. Deja de ser tan egoísta y comparte tu conocimiento. Puedes ser un gran instructor. Pau te necesita. Yo te necesito. Y más que nunca. Últimamente he estado muy angustiada porque está por vencerse el contrato con Pau y lo tengo que renovar. Y por eso estoy cediendo a todo. Por eso me estás chantajeando. ¿Cierto? Está bien, Rita, está bien. Lo voy a hacer. Le voy a dar una oportunidad, una sola y por ti, ¿ok? ¿De verdad? De verdad. Eso sí, te voy a pedir que mañana llegue muy temprano a tu oficina y que esté dispuesta a darme sangre, sudor y lágrimas. Y si se gana mi respeto, bueno, ahí seguimos. Ay, mi amor, muchas gracias. Te lo juro, que Pau va a ser una gran alumna. Oye, mi amor, sí te gustó mi desayuno. Me encantó. Qué cosa tan rica, sí, claro. Lucio comenzó a trabajar con ella. Fui testigo de la parte inicial del proceso. Aunque era muy duro y exigente, Pau puso todo de sí. Pero nunca pensé que esa firma me fuera a costar tanto. Se llevó mi tranquilidad y casi mi vida. A Pau le costó sangre, sudor y lágrimas, pero cumplió. Poco a poco fui viendo el dominio escénico que tenía en las pasarelas y en las sesiones de fotos. La técnica de mi marido le había dado una madurez que jamás había visto en ella. Recuerdo que lo mencionó en varias de las sesiones que tuvimos. Se volvió una chica interesante, que prestó más atención a temas de cultura y a temas profundos de la vida. En ese momento estaba orgullosa de que el cambio se debiera en parte a usted por apoyarla en sus sueños. Claro, pero en el fondo tenía mucho miedo de que se convirtiera en una versión femenina de Lucio y que pronto dejara de ser proyectos comerciales. Usted me dijo que en algún tiempo llegó a sentir celos de ella. Al principio sí. Pero al verlos entregados a tan demandante técnica,
Solo vi que lo de ellos era puro trabajo y disciplina. Por eso no dudé cuando Lucio cambió las sesiones de mi oficina al teatro de un amigo suyo. Ahí fue donde comenzó el infierno. Oye, Rita, como que ya se tardó un poquito tu marido, ¿no crees? Digo, entiendo esta parte de que es viernes, quincena, pero yo creo que ya debería No de... entiendo, la verdad. Estaba muy emocionado porque nos íbamos a ver hoy. ¿Y por qué no le llamas? Porque está con Paul, le está dando clases. Y luego apagan el teléfono para que no los interrumpan. ¿Con Pau tu modelito? No, bueno, es que cualquiera querría estar encerrado con ella por horas y que nadie los molestara. No, hombre, yo no entiendo cómo a veces eres tan brillante como abogado y como persona tan menso. ¿Ese comentario qué? Oye, espérate, ¿te lo puedes tomar con alcohol? No, tranquila, no le hagas caso a este menso. Está jugando. Yo confío en Lucio y en Pau. Pero Néstor tiene razón. ¿Quién no quisiera pasarse un día con ella? Antes al menos los vigilaba en la oficina, pero ahora... ¿Vigilaba? ¿Perdón? Utilizó la palabra vigilaba. Y hacía sentir bien poder verlos mientras trabajaban. ¿Usted qué cree? No quiero suponer nada, por eso le pregunto. ¿Qué sensación experimentaba? ¿Tener el control? ¿O le atraía estarlos espiando? Desde que se fueron al teatro, Lucio llegaba cada vez más tarde. Me decía que se les iba el tiempo volando porque estaban concentrados en su arte. El comentario de Néstor me vino a remover muchos sentimientos. Pero no tenía pruebas contundentes en contra de Lucio y de Pau que sustentaran mis dudas. Sí, pero está de acuerdo que todo lo maquinaba su cabeza y su imaginación. Casi todo. Néstor tiene razón. Lucio y Pau me están poniendo el cuerno y yo... Oye, Rita, te estás haciendo falsas ideas en la cabeza. Lo que dije fue una babosada. No, eso me pasa por estúpida. Ey, Rita, tú no eres así. Contrólate. Te dije que no te tomaras eso con las pastillas. Ahora no solo se burla de mi ropa y de mi comida. También se burla de mi confianza hacia él. Estás haciendo una tormenta en un vaso de agua, caray. No sabemos si... Pues Lucio traería llaves de su propia casa, ¿que no? ¿Y si le pasó algo malo? ¿Y si me vienen a avisar? Espera. ¡Sorpresa! ¿Cómo estás, conejita? Muy preocupada por ti. Mi amor, perdón. Es que de verdad quería agasajarlos, por eso le pedí prestado el restaurante a un amigo. Hacerles una paella, pero el arroz no me quedaba. ¿Sabes? Tu teoría de conspiración no era cierta. Nos quería dar una sorpresa. Ya sé, no me digas nada porque siento que me estoy volviendo loca. Sí, mira, solo bájale a la imaginación y dile a tu doctor que te dé otro medicamento que sí te sirva. ¡Ah, qué delicia! Te va a encantar. Ve nada más. Ven, siéntate, vamos a comer. Conejita, ¿estás bien? ¿Comiste bien poquito? ¿No quieres más? Ay, no me digas nada. Te vas a poner a dieta y esa sí es una noticia para abrir champaña y todo el show. Ahora me estás diciendo gorda. No, mi amor. Conejita, no te estoy diciendo gorda. Lo que sí, me tienes que reconocer que eres bastante indisciplinada con la comida, que comes a deshoras y... Mi amor, sí tienes un par de kilitos de más. O sea, ahora hasta nutriólogo eres, ¿no? ¿No será que quieres que me parezca a Pau? Rita, ¿eso qué tiene que ver? Que no me veo como ella. 90% de las mujeres del planeta no se ven como Paus. ¿Y sabes de quién es la culpa? De tu empresa, que lo único que hace es empujarle a las personas, a las mujeres, ese ideal estético de mujer inalcanzable para que vivan desnutridas y frustradas. ¿Cómo ves? A ver, amigos, párenle, por favor. No está bien que cada que nos reunamos se peleen. Además, esta reunión era porque Néstor y yo les tenemos una buena noticia. Mira, Betty, yo te entiendo perfecto, pero sí te das cuenta que aquí la que está en drama total es Rita, ¿no?
Amigo, pero tampoco tu broma como que venía mucho al caso, ¿eh? Tienes razón, Mili. Y Betty. Perdón, conejita. Sí sabes que tienes un cuerpazo que me vuelve loco y que la mayoría de las chamaquitas se morirían por tener este pulso hermoso. Eso, chinga, sí los queremos ver siempre. ¿Qué respuesta, caray? No. ¿Qué? ¿Ya todo bien? ¿Van a desembuchar? ¿Qué nos van a decir? ¿Qué nos quieren contar? ¡Ya! Pues... Este suspenso. Por fin vamos a ser papás. ¿Qué? ¿Así como lo oyes? ¿Es en serio? ¡Ah, no! ¡No! ¡Felicidades, Milik! ¡Betty! ¿Qué noticia? ¡Eso es una noticia! Menos mal que preparé esta super paella especial. Y tú, mi Betty, ¿qué te dabas? Queje que el Lick tenía pura bala de salva y mira cómo dio en el blanco. ¿Por fin pegó? Bueno, ya sabes, Milik, si no están las mujeres friega y friega, no están a gusto. Ay, no, pero qué noticia. ¿Tú no nos vas a felicitar? Voy al baño, no me siento bien. Dígame una cosa, ¿ya saben si va a ser heredero o heredera? Por favor, si es hombre, no le pongan esto. Claro. Oigan, no, ¿saben qué? También estoy muy contento porque tengo una gran noticia para darles, pero estoy esperando que salga Rita para dársela a todos juntos. Les va a encantar, les va a volver a ¡Eres encantar. un descarado! ¿Qué? Acabo de ver tus fotos con los dos desnudos. No. Mi amor, conejita, te lo puedo explicar. No me expliques nada. Siempre has sido un muerto de hambre. Rita. Yo te di comida, yo te vestí. Y así me pagas. Rita, ¿te vas a- Actor de quinta. Te vas a arrepentir de cada ¿Sabes palabra. de qué me arrepiento? De haberte conocido. ¡Que lárgate, muerto de hambre! Estás loca, Rita. Estás para un psiquiatra. ¡Ah, acuéstate! Sí. Rita, siéntate, tranquila. Tranquila. Respira, te va a dar un ataque. Tranquila. ¿No estás bien? ¿Qué pasó? Tu papá me engañó con Pau. Vi las fotos en su celular. Eran unas donde estaban desnudos. ¿Tú cómo sabes? Ay, mamá, acabas de cometer el peor error de tu vida. Como usted sabe, la buena noticia que Lucio quería darme el día que nos peleamos fue que un productor se le acercó a Pau y a él para que protagonizaran un tranvía llamado Deseo. Y aceptaron. El inversionista vio potencial en una modelo conocida y en un actor de la talla de Lucio. Querían que pasaran la mayor parte de la obra semidesnudos. La idea era hacer una versión más candente de la obra, para realzar el erotismo del texto, dijo. Las imágenes que yo vi eran las imágenes promocionales de la obra y tenían el estilo publicitario. No puedo creer que yo me dedico a eso y ni siquiera me di cuenta. Hasta mi hija sabía de eso. Me dijo que nunca había visto tan feliz a su papá y que estaba esperando el momento exacto para decirme. Hasta que lo arruiné. Por eso vino la separación. Me dijo que no quería vivir de mí ni conmigo. Él buscó su propio espacio y me pidió tiempo. Y como usted sabe, finalmente me dejó. Pero lo que más me duele es mi hija. Porque ya no me habla. Porque después de todo lo que pasó decidió irse con su papá. Hasta que un juez le dio
la custodia completa porque dijo que yo no era capaz de cuidarla. Bien sabe que eso sucedió tras su ataque a Pau. Lucio aprovechó la situación y lo utilizó en su contra. Ella fue la que tuvo la culpa. Ella fue la que se plantó en mi oficina porque ella sabía que me iba a sacar de mis casillas. Pero es que no entiendo por qué tu actitud. No te hagas la mosquita muerta. Aquí no eres bienvenida y bien sabes por qué. Nada más sí te voy a decir una cosa. Ahorita estás jugando muy linda a la casita con Lucio. Pero deja que los dos se queden sin trabajo. Y lo vas a conocer de verdad. ¿Qué? ¿De qué hablas? Yo no vivo con él. Ay, por favor, Paula, no me vengas con eso. Yo tengo a mi novio y vivo en su casa. A Lucio solamente lo veo en el teatro, en las clases. Yo soy una profesional. Eras una profesional. Y mira lo que hago. Mira. ¿No sabes? El alacrán que te acaba de echar a la bolsa, Rita. Te voy a demandar por incumplimiento. Pero ¿sabes cuál es la mejor parte? Que yo puedo elegir la agencia en la que quiero estar. Yo ahorita soy el rostro de moda y estoy en uno de los mejores momentos de mi carrera. ¡Lárgate, malagradecida! Por tu culpa me dejó Lucio. ¿Quieres saber por qué te dejaron? Escúchate. ¿Cómo desvarías? Además, mírate en un espejo. Estás vieja, fea y loca. ¡Lucio! ¡Lucio, ábreme, por favor! ¡Por favor! ¡Lucio! ¡Angie! ¡Angie, estás ahí, mi amor! ¡Por favor! ¡Sal, sí! Rita, ¿qué haces aquí? Quiero ver a mi hija, por favor. No, Angie, no te quiere ver. No sé qué le hiciste, pero no te quiere ver. No le hice nada, por favor, déjame verla. Te exijo que me dejes entrar, déjame entrar. ¿Me exiges? Tú a mí no me exiges nada. Me acaban de avisar lo que le hiciste a Pau. ¿Me atropellaste? No, ¿Qué, para que nos cancelen la obra? ¿Qué estabas buscando, Rita? Eres un peligro para ti, para todo el mundo, para tu hija. Por favor, déjame. ¡Angie, por favor, Angie! Vas ahora, llamo a la policía. No, Angie. Vete o llamo a la policía. Angie, no. No la vas a ver. No. No la vas a Angie, ver. mi amor. Mi amor, te quiero mucho, mi amor. Lucio, por favor, déjame verla, por favor. A partir de ese momento me consumió la locura. Tanta soledad, tantas desgracias, tantas demandas. Ya no quería trabajar. Dejé de venir a terapia. Así que tomé la decisión. A ver, Rita, dime. ¿A ti te gusta cómo te vistes? Sí, yo creo que tengo estilo. Ok. Si a ti te gusta, ¿qué importa lo que yo opine? Porque son mis sentimientos. Y te voy a pedir por favor que los respetes. Y que no vuelvas a hacer una broma de ese tipo nunca más. ¿Es en serio? Así como lo oyes. ¡Felicidades, mi Lick! ¡Ah, mi Betty! ¡No lo puedo creer! ¡Qué noticia! ¡Qué noticia! ¡Ay, tú, mi Betty! Que andabas diciendo aquí que Lick tenía pura bala de salva y ahí tienes. Justo en el blanco. Ya sabes, las Flaca. mujeres no están friegue y friegue. Felicidades. No están contentas. Carnal, Oye, ya no tomes felicidades, eso. en serio. Me da mucho gusto por ustedes, Pau, y yo sé que la obra va a ser un gran éxito. Por eso, te quiero proponer para un proyecto donde no solo necesiten una cara bonita, sino una gran actriz. Ay, en serio me encantaría. Muchísimas gracias.
Sé que la has pasado muy mal. Espero que pronto te mejores, porque te quiero ver. Mientras, te mando esta foto para que me recuerdes. Entonces caí en cuenta de algo que era tan obvio y que pasé por alto, por confiada. ¿Y cuál fue esa revelación? Que todo este tiempo que yo me estaba volviendo loca, Lucio y Pau parecían inocentes. Y eso era porque estaban actuando. Y usted también. Rita, no vaya a cometer una locura. No, eso era lo que ustedes querían que yo hiciera, ¿no? Que me matara por la culpa y la derrota. Cuando mi hija me mandó esta foto, no sabía que me estaba haciendo un gran favor y que me estaba salvando la vida. Cuando lo vi aquí, me acordé de que mi marido me lo había recomendado a usted. Me había dicho que era un gran psiquiatra. Y yo como estúpida ni siquiera lo investigué. Y vine así, no más. Por eso en cada sesión parecía que usted estaba de su lado. Porque eran amigos. O cómplices. Rita, guarde esa arma. Le voy a dar un calmante, está delirando. Ey. Lo de los calmantes y las pastillas tampoco lo investigué. Y me lo sigue tomando. Hasta ahora. Esos medicamentos que usted me estaba dando eran para desquiciarme. Y para que yo perdiera la cordura. No me estaban sanando. Así que sea hombre y explíqueme por qué. Lucio sabía que si usted moría, se suicidaba o algún diagnóstico la declaraba mentalmente incompetente y la metían a un psiquiátrico, él heredaría todos sus ahorros y su negocio. Cuando él se involucró con Pau, armaron este plan para desquiciarla psicológicamente. La idea era que su hija y sus amigos se dieran cuenta por si tendrían que utilizarlos como testigos. ¿Y usted por qué accedió? Él me dijo que me daría la mitad de todo. También a mí me vio la cara. Sabía que yo necesitaba el dinero. Muy bien. Quiero que les hable ahorita. Saque su teléfono. Y dígales que vengan aquí. Dígales que el plan salió mejor de lo que esperaban. Y suene convincente, ¿eh? Porque mi marido sabe detectar muy bien una mala actuación. Llévatelos a la patrulla. Uno de los detenidos me dijo que usted está armada. ¿Esto es cierto? Ah, sí. Tome, es de utilería. Es de una de las obras de mi exmarido. Digo, para que vean que yo también le hago al teatro. Esperamos su declaración. Con permiso. Gracias, oficial. ¿Por qué mi papá te hizo todo esto? Por desesperación, mi amor. Porque no sabía cómo empezar un camino nuevo con otra mujer. Así actúan los manipuladores. El amor nunca debe de dolerme. Y cuando pase eso, aléjate inmediatamente. Cuando haya golpes, cuando haya dolor, esa es una relación enfermiza y tóxica. Y tienes que cortarla de tajo. Antes de que sea demasiado tarde. Y gracias por mandarme la foto. Fuiste mi angelito de la guarda. Está en ti. Hola, flaca. Estoy aquí con Angie. ¿Te podemos ir a visitar? ¿Quieres que te llevemos algo? Ay, pues no sé, un brownie. Un brownie con helado.